el orden en que la pidan. Yo no voy a entrar ahora ni a una descripción de la crisis, a una caracterización de la crisis y de los desafíos que ella representa, y tampoco a una evaluación de las medidas de corto plazo que se han estado tomando en el país, porque me parece que eso lo han tratado muy bien tanto Javier como Augusto, ¿no? Creo que lo importante en este momento, lo importante de esta reunión era justamente tratar de ver el día después de que esta crisis empiece a pasar, y no necesariamente los elementos para salir de la crisis. Suponemos que de una manera o de otra vamos a salir de ella, pero como decía Henry Oporto en un artículo, la clave es cómo salir, elegir, si podemos elegir la manera en la que vamos a salir de esta crisis. Es evidente también que estábamos viviendo un proceso de deterioro continuo de la economía boliviana, con varios indicadores que estaban entrando en crisis, de manera que lo que esta epidemia ha venido a hacer es a agudizar esa crisis, a poner en evidencia las enormes debilidades institucionales, de capacidad de gestión de nuestras instituciones, de la capacidad del propio Estado, y a exacerbar prácticamente todos los procesos que se venían viviendo. Yo recuerdo muy bien que el debate durante las elecciones pasadas era más o menos cuánto tiempo podía aguantar la economía hasta que llegara la necesidad de un ajuste en serio, de un ajuste en regla. Pues ahora está claro que ya no hay margen de juego para eso, y que lo que hay que hacer es un ajuste vigoroso y fuerte. Este ajuste me parece que tiene que partir de una premisa muy clara, y es que no hay buena salud en la pobreza. De manera que si vamos a enfrentar la epidemia con mejores salud, al mismo tiempo hay que hacer una gran acción para promover la producción de riqueza. No vamos a salir de la pobreza tampoco simplemente distribuyendo lo que tenemos. Lo que hay que hacer, como también mencionó muy bien Augusto, es ver mecanismos para expandir la riqueza que se genera en el país. En otras palabras, yo creo que el gran desafío es crear riqueza al mismo tiempo que generamos un sistema eficiente de protección de la salud. Ambas tareas son ineludibles y creo que son prioritarias. Y en esto yo me voy a permitir hacer también, aunque obviamente hay que trabajar mucho los detalles y hay que ver muchas maneras de compensar y complementar estas ideas, pero yo quisiera plantear dos o tres ideas nada más. Primero, creo que necesitamos un sistema de protección y seguridad social que sea de carácter universal. Esto quiere decir que no puede depender la seguridad social ya no más de la condición laboral, sino de la condición ciudadana. Y este es un desafío que otros países lo han enfrentado y lo han resuelto. Me refiero sobre todo al caso de Finlandia, que es un país en el que su sistema de seguridad social no está vinculado a la condición laboral, sino a la condición ciudadana. En segundo lugar, para que haya un sistema de protección y de seguridad social de carácter universal, su financiación debe ser también universal, es decir, no puede recaer el peso de este proceso solamente en una parte de la economía o en una parte de la sociedad. Necesitamos entonces una profunda y radical reforma tributaria que involucre a la totalidad de los ciudadanos, que justamente por ese hecho van a poder acceder también a este sistema de salud. El sistema actual, también lo ha resaltado muy bien Augusto, es absolutamente inadecuado, es asfixiante, y tampoco podría financiar el cambio, de manera que pretenderlo solamente nos va a llevar a la quiebra de empresas, porque las va a asfixiar peor, a la pérdida de empleos y a la contracción de inversiones. Ahora, ¿cómo se puede avanzar en estos tres temas, ¿no? Un tema de generar crecimiento y riqueza, generar un sistema de protección universal y conseguir que todos participen de la financiación. Y aquí yo voy a soltar unas tres ideas muy sencillas, pero les desafío a que pongan pluma, hagan cálculos y vean hasta qué punto y hasta dónde podemos llegar
la ejecución o la viabilidad de este sistema. Primero, yo diría una reforma radical del sistema tributario, de manera que simplifiquemos el sistema, lo hagamos menos punitivo y lo hagamos más abierto y facilitemos el pago de los impuestos. Yo creo que un impuesto único del 10% a los ingresos, cualquiera que sea su fuente, ingresos por trabajo, ingresos por ventas, o ingresos por utilidades, o ingresos por remesas, 10% de impuesto a los ingresos, cualquiera sea la fuente, mediante una declaración jurada, podría ayudarnos a que la totalidad de los contribuyentes se sientan interesados, capaces y deseosos de poder participar de este sistema. Menciono el 10% solamente para recordar también un hecho muy concreto. En este momento la mayor parte de las iglesias evangélicas pequeñitas cobran el diezmo y la mayor parte de los feligreses de esta iglesia son gente muy pobre, que hace obviamente todos los méritos y todos los esfuerzos para pagar ese diezmo porque tiene confianza en que su pastor los va a llevar al cielo. No hace falta que les ofrezcamos el cielo, ofrezcámosle seguridad social, seguridad jurídica y un buen sistema de salud, y posiblemente toda la gente se va a sentir dispuesta a pagar ese 10%. Creo que al mismo tiempo podemos ensayar una vieja idea que he planteado también en estos debates, y es la idea de un ingreso universal mínimo, una renta mínima universal para todos los hogares, que podría ser financiada naturalmente con las rentas de recursos naturales y que podría ser complementada con parte de estos ingresos tributarios. Aquí viene el secreto de este proceso. ¿Cómo le damos el estímulo a la gente para que se anime a una reforma de esta naturaleza? Yo diría, creando este sistema universal de salud, y el mecanismo puede ser un sistema que involucre también al sector privado. Creo muy difícil que podamos crear todo un sistema de hospitales estatales, todo un sistema de médicos estatales, pero sí me parece que podemos percibir un sistema mixto en el que el ciudadano pueda escoger dónde ir, a qué seguro afiliarse. Ya yo creo que el mecanismo podría ser un sistema similar al SOAT, al seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Es decir, yo establecería un seguro obligatorio de salud que puedan ofrecerlo tanto empresas públicas como privadas, mixtas, municipales, universitarias, etcétera, que permita a los usuarios escoger. Para que piensen también en un parámetro de cuánto podría costar esto. Hace unos meses un banco muy pequeñito de aquí de Bolivia estaba ofreciendo entre sus ofertas un microseguro de salud para familias que costaba 100 bolivianos al mes por familia de hasta 4 personas. De manera que hay ahí estudios, hay una experiencia que podría ayudarnos a pensar de qué manera un seguro de salud podría cubrirse. Yo les digo, si planteamos, por ejemplo, la posibilidad de que esa renta mínima, ese ingreso mínimo, sea de por lo menos 100 bolivianos, seguramente ya nadie podrá decir no tengo para comprar mi seguro de salud, si es que al mismo tiempo la prima del seguro de salud es de 100 bolivianos por familia. Entonces, creo que es posible pensar en mecanismos sencillos, universales, de resolución de este tipo de problemas. Creo que es esencial aliviar la carga tributaria y simplificar el sistema tributario para generar crecimiento y dar dinamismo y dar viabilidad a los innovadores y emprendedores y estimularlos a seguir haciéndolo. El destinar una parte de esos recursos más las rentas de recursos naturales, hoy es el gas, mañana puede ser el litio, pueden volver a ser los minerales que están lejos de haberse agotado en el país. Eso le daría también a la gente un estímulo para sentirse parte de este país. Y finalmente, esta salud para todos, un entorno competitivo que le permita a la gente seleccionar lo que realmente quiere, creo que nos ayudaría a entrar a esa nueva Bolivia que todos estamos reclamando. Suelto estas 2-3 ideas nada más acá, con el desafío de ponerles pluma, ponerles números, calcularlas mejor, que creo que muchos de ustedes podrían hacerlo. Y entonces, con bastante retraso, voy a abrir los micrófonos